Muy buenas tardes. Hoy nos acompañan las líderes creadoras de Empodérate en este espacio de Hispanic Star llamado Tu Historia, Nuestra Voz, en donde como en muchas oportunidades ya hemos dado la oportunidad de otras personas de nuestra comunidad para dar a conocer su historia. Y eso es lo que hoy vamos a hacer con Melicar Escobar y Teofelimar Castillo. Muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Es un placer, obviamente, escuchar su historia. Entiendo que de Melicar, tú eres ingeniero industrial y eres acompañante en bio-neuroemoción. Y Teo Felimar es educadora y es consteladora familiar y también terapeuta sistemática. Eso es una organización, Empodérate, que entiendo que desarrolla y está enfocado en lo que es el desarrollo humano y a la transformación personal, ¿no? Quienes hoy presentan un programa vivencial que es el Camino del Ser. Más adelante ya nos explicarán un poquito de qué se trata toda esta metodología y que obviamente la idea es de que se reconecten las personas consigo mismo o sanar emocionalmente y vivir con propósito. Bienvenidas y muchas gracias y cuéntenle al público un poquito de su historia, ¿no? A ver, ¿quién quiere Bueno, empezar? gracias, gracias. Comienza, Teo. Ah, Bueno, gracias. Mi nombre es Teofelimar, como lo dijiste, sí trabajo con constelaciones y trabajo desde la sanación sistémica. Empodérate nace en plena pandemia, cuando nos conocimos en el 2019, hicimos unas actividades juntas, trabajábamos juntas, ahí nos conocimos. Y en plena pandemia, pues decidimos hacer ese apoyo, comenzar a apoyar a nivel emocional a algunas personas y bueno, de ahí nació la idea de Empodérate por un trabajo muy personal, pero a la vez queríamos ponerlo al servicio, queríamos que otras personas conocieran de todo lo que habíamos experimentado nosotras y de lo que estábamos creciendo. Y bueno, de ahí nace este proyecto tan bonito que ya tenemos 6 años juntas, llevándolo en Tampa. Y bueno, nuestro programa piloto, El Camino del Ser, ha venido desarrollándose en el transcurso del tiempo hasta que, bueno, en este momento ya tenemos nuestra propia metodología creada, que ha nacido de esa misma experiencia y es la base fundamental de lo que es el Camino del Ser. buenísimo. Ahora, un poquito, vamos a irnos al principio, ¿no? Porque esa historia me parece importante para nuestra comunidad. ¿Cómo ustedes dos, eh, entiendo que se conocieron aquí en Tampa, ustedes ambas son venezolanas, ¿no? Sí. Pero se conocen aquí en Tampa y encuentran, me imagino, cosas en común y allí es que deciden entonces unirse ya a nivel de organización para ayudar a otras personas. Cuéntame un poquito más de Melicar de esa parte del proceso, porque yo creo que, y es un poco lo que queremos aquí en Hispanic Star, elevar las voces, ¿no? Y muchas veces a lo mejor el camino no es tuyo solo, sino tienes que tener esa otra persona que te acompañe y se fortalezcan ambas, ¿no? En este caso, y es un poco lo que es la historia de ustedes. Cuéntame un poquito más de cómo llegó a ser esa unión de ustedes dos para crear este proyecto. Bueno, yo era amiga de la persona que era su ex esposo. Ujú. Cuando ella llegó acá a los Estados Unidos, pues llegó como nos dicen a todos los venezolanos y latinos en general, tienes que llegar limpiando. Yo tenía una empresa de limpieza y ella pues llegó de una vez limpiando. El segundo día que llegó, pues estaba conmigo. Pero su ex me hablaba mucho de ella, de lo que ella hacía, y pues yo tenía curiosidad porque él le llamaba brujita. Entonces, no, porque ella es bruja, que no sé qué, y yo. ¿Y qué es lo que tú haces? Entonces, ese día ella comienza a contarme lo que hace y yo le digo a ella, tú tienes algo para mí, haz un taller de esos. Y ella se quedó así como que, pero si yo acabo de llegar, no conozco a nadie, y ya ella le habían dicho, porque ella luego me comenta, que es que ella le había dicho el esposo que ella tenía que aprender inglés, porque si no, ella aquí no podía hacer nada. Entonces ya venía como que con ese bloqueo, y entonces, yo lo único que vi fue la cara que ella puso y yo, no, no te preocupes, yo te ayudo, a conseguir personas que hagamos el taller.
Y entonces así fue, se armó el taller, la cosa, y totalmente, eran 3 talleres. Recuerdo que en el primer taller, que ayer estábamos conversando y recordé, y le conté a ella, mira, es que me pasaba esto, esto, esto. Y cuando yo vi ese taller, yo dije, ah, esto es lo que me pasa. Y una de las cosas, yo soy de profesión ingeniero industrial, pero yo nunca ejercí en el campo laboral mi carrera. Lo hice a nivel de negocios. O sea, mi Ok. familia eran de negocios, o sea, son todavía de negocios, y pues creamos otro negocio y yo me encargué. O sea, todo lo que había aprendido lo puse a función de los negocios. Entonces, bueno, recuerdo que cuando hice el tercer taller con ella, para mí eso fue como ¡ah! Dios mío, yo me había creado una vida, no sé qué, o sea, no, no, no. Y ese día, yo le dije a ella, yo recuerdo que antes de comenzar el taller, yo había hecho el comentario de que a mí me gustaría tener una empresa donde traiga personas, así como Ismael Cala en aquel momento, que traigamos speaker y no sé qué. Y bueno, luego me siento a ver mi taller y cuando, o sea, todo lo que había hecho, yo dije, yo no me puedo quedar con esto. Yo dije, no me puedo quedar con esto. Y bueno, eso fue, me fui y después yo le dije a ella, mira, hablé, recuerdo Juan Carlos Pinto es muy conocido aquí y voy a tener una reunión con Juan Carlos Pinto y él quiere que yo le presente la idea que tengo. ¿Tú vas conmigo? Le dije, porque es que esta información que tú tienes, yo no me puedo quedar con ella. Hay que compartirla al mundo. Y ahí iniciamos. Eso fue en enero del 2020. En el 21 de abril del 2020 formalmente se une el equipo de 5 personas para ese momento a crear lo que es Empodérate. Para finales del 2020, ya en plena pandemia, comenzamos a dar talleres a personas, amigos, conocidos, dándole, como dijo Teo, apoyos a las personas, pero surge de esa, digamos que no necesidad, sino de esa emoción de lo que esa información que Teo me dio había hecho en mi vida, había despertado a esa persona que estaba dormida en este país, que yo creí que ya había dejado de ser realmente. Y no me había atrevido, había montado esta empresa de limpieza, pero me había quedado como que encasillada, ¿no? Y siempre recordaba que mi mamá me decía que yo nací para cosas grandes. Y eso me ayudó a reconectar conmigo y eso es lo que hacemos actualmente, ayudar a las personas a reconectar con su ser, no solamente acá en Tampa, lo hemos hecho con personas que están fuera del país, mira, España, Inglaterra, Perú, Ecuador, Argentina, Canadá, México, o sea, y no solamente son venezolanos, ojo. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, entiendo que el programa, o como que el programa en general es el camino del ser, pero ustedes tienen una metodología bien interesante que es ser, sentir y hacer con propósito. ¿Quién me puede decir un poquito más de esto a profundidad y cuáles son los resultados que las personas que las busquen ustedes van a lograr completando este programa? Bueno, nuestra metodología del ser, sentir y hacer con propósito viene dada justamente de todo el proceso que hemos llevado, ¿no? O sea, al principio, cuando se creó Empodérate, dijimos, bueno, queremos que preparar a las personas emocionalmente para que puedan seguir creciendo en empresas, porque una de las cosas que habíamos notado para ese momento era que las personas que emprendían se quedaban en el camino. Y se quedaban en el camino más por una parte emocional que realmente, o sea, esos desafíos laborales venían afectados por esa parte emocional y se quedaban en el camino. Entonces, Juan Carlos y el grupo de Melicar, mira, esto es lo de la problemática, o sea, buscando el nicho, pues organizando eso. Y ahí nace, bueno, vamos a trabajar el ser, que era la parte que de Melicar había explorado conmigo, que era conocer nuestro árbol genealógico, de dónde vienen nuestros patrones de comportamiento, las creencias. O sea, cuando vimos todo eso, ella dice, yo como empresaria me encontré, yo creo que esa parte es fundamental para todo el proceso. Pero luego en el camino, surgieron algunas, como esos ajustes que se van dando, y entonces pudimos entender que para hacer
con propósito, tener de verdad un propósito que sea el que te levante todas las mañanas, que te levante con la pasión, que sea aquel motivo hermoso que tú tienes para levantarte y no que, bueno, me voy a levantar porque tengo que hacerlo, porque no tengo dinero, porque tengo que... No, sino que tengas aquella ilusión, ¿sabes? De levantarte y hacer las cosas que haces con pasión. Entonces, para ese hacer tiene que ser un hacer con un propósito definido, no puede ser cualquier cosa. Y para llegar hasta allí hay que pasar por un conocernos. Y en el camino fuimos ajustando de que, porque hubo una frase que Melicar siempre dice que es cuando tienes a Dios en tu corazón, no habrá oscuridad en tu mente. Y entonces ahí entendimos que para hacer hay que pasar por ese proceso de sentir. Y entonces, bueno, hemos tenido la creación de la metodología, se fue ajustando, hoy por hoy es una metodología muy sólida, hemos podido comprobar con muchas personas que han transitado el camino del ser, que todo aquel que entra a ese camino del ser, cuando sale, aunque quisiera volver a ser el mismo o aunque se detonen otra vez sus patrones de comportamiento, jamás va a volver a ser la misma persona porque ya ha pasado por un proceso que ha podido reconocer, tu cuerpo, tu sistema nervioso ha podido reconocer que hay otra cosa más, que hay algo mucho más allá. Entonces, obviamente, aunque tú te quieras devolver, aunque quieran tus pensamientos volver a ese mismo estado, tu sistema nervioso ya reconoce que ahí no es y sigues avanzando en el proceso. Eso es lo que hemos conseguido nosotros con esa metodología que, bueno, afortunadamente y de verdad que gracias a Dios ha sido una metodología que hemos estudiado, trabajado y que hoy por hoy ya la tenemos bastante sólida. Y Muy falta bien, acotarte o las herramientas, disculpa, salen con herramientas para tomar la vida, porque eso es lo importante. O sea, no es que, ay, más nunca voy a ir a un terapeuta o voy a pedir ayuda, pero sí son herramientas que les ayudan a gestionar el diario vivir. muy bien. Ahora, si alguien hoy las está escuchando a ustedes y se siente perdido, emocionalmente agotado o desconectado en sí mismo, ¿qué mensaje le darían a esas personas? Lo primero es que busquen ayuda. Es ¿Qué tipo de importante ayuda? reconocer, mira, ayuda profesional en el sentido de que no es que voy a ir solamente a buscar al amigo que se vive quejando, Ujú, ¿ok? Porque podemos tener muchas amistades a un lado, que tengan esa buena energía de canalizarnos, pero también podemos tener personas que en lugar de ayudarnos a salir a flote, nos hundan más. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. Pero primero para pedir ayuda hay que reconocer que algo pasa. ujú, Entonces, el reconocimiento viene de pararnos un momento, respirar y, si es posible, escribir lo que están sintiendo. Y cuando lo escriban, ahí van a sentir la magnitud de lo que sienten y van a poder canalizar su ayuda. ¿Cómo la pueden canalizar? Primeramente, yo diría, bueno, aquí estamos nosotras, principalmente, te podemos ayudar, claro, pero si tú no reconoces que hay algo que trabajar en ti, es muy complicado que la ayuda llegue. El maestro llega cuando el alumno está preparado. Entonces ponte en manos de Dios. Es lo que yo hago. Cuando a mí se me expresan las situaciones de vida a través de enfermedades, de dolencia, ateo escao, y a mí es de esta forma. Entonces, cuando ya yo sé que tengo un dolor, me pongo mi manito en el corazón y le digo, Diosito, ¿dónde está el dolor profundo en mí? Porque todo está adentro, ¿ok? No afuera. Entonces hay que buscar adentro. ¿Dónde está ese dolor profundo en mí que se está mostrando y expresando a través de mi cuerpo con dolor? Y entonces ahí empiezo y llego, bueno, yo voy primero a Queteo. Tengo la fortuna de tener una amiga y que aparte de eso también es mi terapeuta. Y entonces, bueno, ahí vamos canalizando y si veo, mira, requiero ir a otro, también voy. Tengo otros compañeros coach, tengo a mi maestra que es la parte de alineación del ser, también la busco a ella. Ahorita conocemos también una psicólogo, tengo ya otra psicólogo conocida también que ha hecho cosas. O sea, constantemente nosotras trabajamos en nosotras para hacer apoyo de la gente. y ustedes orientan a esas personas a dónde canalizar También, esas.
Perfecto, Claro, muchísimas gracias. claro, Bueno, por muchas supuesto. gracias por acompañarnos y compartir toda esta información tan valiosa en el día de hoy. Obviamente esto busca abrir miles de conversaciones, tanto a nivel grupal como individual, en cuanto a la sanación emocional, el recordarnos cuál es el verdadero camino, que el verdadero camino en este caso, como ustedes lo expresan, comienza en el interior. Y me gustaría, por favor, que den sus contactos para que esas personas que nos están viendo en el día de hoy pues tengan acceso a ustedes y cómo pueden contactarlas directamente. Bueno, estamos por @Empodérate Tampa en Instagram, en Facebook. En esas dos plataformas estamos como @Empodérate Tampa y a nivel personal también tenemos nuestras redes. En mi caso es @Teofelimar Piso Consteladora y mi número de contacto es 813-420-3903. ¿Ok? También nos pueden conseguir por el www.empoderatetampa.llc.com y @soy de Melicar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por compartir toda esta valiosa información con Hispanic Star. Que estén muy bien. Gracias a ustedes.